que nos acompaña el día de hoy para hablar precisamente de los gastos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Nancy, bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de En Contexto. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Nancy, de verdad. Y para comenzar, ¿te parece bien si empiezas platicándonos sobre esta publicación? Me parece además sumamente interesante porque pareciera ser que en el imaginario existe la percepción de que el Instituto Nacional Electoral es uno de los más costosos del mundo. Se dice incluso que la democracia mexicana es de las más caras si se compara con la de cualquier otro país en el planeta. Pero insisto, eso parece ser que está nada más en la percepción o en el imaginario. Sin embargo, gracias al trabajo de Contralínea, pues nos damos cuenta que sí hay numeritos, sí hay cifras. Nancy, ¿quieres platicarnos un poquito y comenzar por este asunto que es de verdad muy interesante? Claro, fíjate que estuve revisando los estados financieros del instituto. Estos todavía no, digamos, no cierran el año, es decir, nada más están los de enero a noviembre de 2021, pero nos dan una idea precisamente de esto que comentas, de cómo se gasta el dinero en el instituto. A mí me llamaron la atención varios rubros, que fue lo que le planteé esta mañana al presidente López Obrador. El que más me llamó la atención, porque además consume muchísimos recursos, tiene que ver con el capítulo 3200, que es sobre arrendamiento de servicios, y en este se consumió el instituto, insisto, en estos 11 meses, es decir, este monto todavía podría ser mayor, 1,228,111,305 pesos. Y nosotros preguntaremos, pues, ¿qué renta el Instituto Nacional Electoral? Bueno, pues en su mayoría renta edificios y locales, y ahí se consumió 509,379,000 pesos de estos 1,228 millones. Pero además también renta vehículos, y en vehículos incluso entran aeronaves. O sea, todo eso no podemos tener al detalle, porque fíjate que nosotros en Contralínea le solicitamos al instituto que nos entregara pues las copias de los contratos de estos vehículos que arrendaba, que básicamente es que rentan. Es decir, en vez de comprarlos, le pagan una cuota, pero las cosas no son suyas. Y le pedimos pues todos estos contratos, y la respuesta fue que eran archivos que no tenían digitalizados, y por ellos teníamos que pagar 125,000 pesos. Evidentemente renunciamos a esa línea de investigación por el costo, porque no solamente era ese archivo, sino eran varios archivos de montos similares, un poco menores, 80,000, 90,000, y al final se hacía como unos 400,000 pesos, y no te miento, de las respuestas que nos estaban dando, evidentemente no íbamos a entrar a esta información. Pero lo que sí nos dejan ver los estados financieros es que siguen gastando muchísimo en renta de vehículos. Y aquí, en este apartado, se gastaron 373,593,000 pesos en estos 11 meses. Y entran desde vehículos terrestres, que podrían ser, no sé, coches, camionetas, hasta pues fletes para la papelería, pero también entran en lo que te decía, vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. O sea, cualquier cantidad de vehículos pudiera rentar el instituto. En ese sentido, bueno, sería importante que transparentaran a qué es lo que están rentando y para quién, sobre todo también, ¿no? Dentro de este mismo capítulo 3200, otro gasto que me llamó la atención fue el correspondiente a patentes, regalías y otros. Aquí se gastaron 121,103,649 pesos. Y bueno, sería importante que aclarara también el instituto a qué se refiere por compra de patentes, porque digo, no se trata de una institución claramente destinada a esto, es muy probable que sea por regalías, pero bueno, sería importante que nos digan qué se gastó esos 121 millones de pesos, que hay que recordar es el erario público, es decir, es el dinero del pueblo mexicano. En otros arrendamientos que no aclaran, lleva un gasto de vengado en esos mismos 11 meses de 91 millones. Pero querías preguntarme algo.
Sí, Nancy, más bien no era propiamente que quisiera interrumpirte, sino más bien abundar con lo que tú estás diciendo y recordar que hace algunos años en el Instituto Nacional Electoral, porque el asunto de la renta de edificios ha sido una discusión desde hace muchos años. Yo recuerdo, yo cubrí cuando era todavía el Instituto Federal Electoral y después cuando fue el Instituto Nacional Electoral, y prácticamente cada fin de año la discusión era la misma. Vamos a necesitar un montón de recursos porque estamos rentando edificios y en algún momento, a lo mejor lo recuerdas, esto era lo que quería llegar, tuvieron un proyecto para construir un edificio, pero cuando se dio a conocer el proyecto cómo venía, que hasta con gimnasio y no sé qué tantas cosas querían en ese edificio, pues al final de cuentas decidieron echarlo para atrás. En pocas palabras, a lo que voy, querida Nancy, es al hecho de que ellos tienen la manera de justificar todos esos gastos, pero pareciera ser que quizás en el asunto de la transparencia es en donde estaría la clave para poder generar mayor indignación entre la sociedad, porque así con todo lo que tú me cuentas, que ya de por sí es indignante, pues queda todavía muchísimo oculto, como bien mencionas. No sabemos en qué ni si de verdad se justifican tantos gastos en arrendamientos, en servicios personales, vaya, hasta en investigación, como tú estabas diciendo. Uno dice, a veces tienen que poner a investigarse para la tinta indeleble y que no se borre, pero son gastos de verdad groseros, Nancy. Sí, y como tú bien adviertes, o sea, no sabemos si realmente se justifican, porque en efecto esto viene de años, es decir, llevamos por lo menos el sexenio de Peña Nieto un gasto superior a los 6,000 millones de pesos en ese sexenio, más digamos, 3 años del gobierno de López Obrador, 9,000 millones de pesos en rentas, que eso no les alcanza para adquirir los locales, para adquirir los propios edificios. Tú piensa en algún bien inmueble y pues ya se nos hace muy, muy caro una casa de 20 millones de pesos. Aquí estamos hablando de más de 500 millones de pesos destinados a rentas y no estamos hablando que el INE tenga sus oficinas en las lomas, ¿verdad? Entonces, realmente habría que ver si se justifica. Y si nos vamos más atrás, pues estaremos hablando de un gasto de más de 15,000 millones de pesos en los últimos 15 años para estas rentas. O sea, a mí sí me sorprende que el instituto tenga una partida tan grande para rentar, sí, desde edificios hasta computadoras, impresoras, cualquier tipo de maquinaria y que no sea capaz de adquirirlo. O sea, ¿por qué tiene que gastar tanto en rentas? Es realmente sorprendente. Y sí, en efecto, este otro rubro que comentas, pues a mí también me llamó la atención porque mientras en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han venido reduciendo los gastos, el instituto ha financiado a organizaciones de la sociedad civil para que hagan investigación y a estas les ha dado 20 millones de pesos, pero también hay en ese mismo rubro una parte que destina a universidades públicas también 6 millones de pesos. O sea, realmente sus asesores, que ya también hemos visto en otras investigaciones periodísticas, pues no les alcanza para generar esos estudios. ¿O de qué estamos hablando? O sea, sí, el tema de la justificación es muy importante y yo creo que cuando el presidente presente este informe nos vamos a dar cuenta de cosas más a detalle, porque hay que recordar que el presidente o el gobierno federal pues tiene acceso, ellos sí, a esos expedientes que a nosotros nos cobran carísimo, ¿no? Entonces yo me imagino que va a venir mucha carnita en ese informe, o al menos esa es mi expectativa. Si no, pues ya ni modo, pero sería importante que se abriera la discusión para ver realmente si se justifica o no. Y vale la pena también recordar aquí, Nancy, que cuando el presidente López Obrador asumió el encargo, dijo, no quiero que nadie gane más que yo. Quiso poner un precio tope a los salarios y fueron no solamente el Poder Judicial, sino también los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, en pocas palabras, organismos autónomos y Poder Judicial, magistrados, jueces, ministros, consejeros electorales, toda esta burocracia dorada, como se le suele llamar, fueron los primeros en imponer amparos. Sí, dicen es que no puede ser así, que se haga por la ley, pero con este tipo de muestras que nos dan de la manera en la que gastan,
pues no puede uno esperar que ellos mismos o que ellos solitos vayan a decidir que lo que gastan es una ofensa para la mayoría del pueblo de México, ¿no, Nancy? Así es, y por supuesto que es una ofensa, porque estamos hablando de que más de 50 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y que estos son recursos de ese pueblo empobrecido, o sea, es el pueblo empobrecido el que está sosteniendo esta burocracia dorada. Y fíjate que hace un momento que mencionaste esto del edificio que estaban tratando de construir, pues sí, muy lujoso y muy al estilo de este tipo de burocracia, pues recordé que los recursos venían precisamente de los cochinitos, de esos fideicomisos que también el propio gobierno federal y las cámaras, tanto de diputados como de senadores, pues estaban buscando ya, pues poco a poco ir extinguiéndolos. Bueno, pues resulta que en esta revisión que hice de sus estados financieros, pues la Cámara de Diputados en 2020 no le aprobó ningún presupuesto para 2021 para los fideicomisos. Sin embargo, ahí sí los consejeros pudieron sacarle jugo a las piedras y destinaron más de 500 millones a estos dos fideicomisos que sostienen. Es decir, por una parte nos dicen no podemos generar ahorros, pero por otra parte ellos sí destinan a estas figuras fiduciarias que hay que decirlo son muy opacas y por eso se buscó pues en este esfuerzo que se está haciendo por cambiar las cosas, ir eliminándolos porque se usa a discreción de los funcionarios, es decir, cuando metes un dinero público a un fideicomiso, le pones un candado incluso para la Auditoría Superior de la Federación. Es muy difícil que fiscalice eso, pero además no tienes que ejercerlo en el año que te tocó ese dinero, o sea, puedes tenerlo ahí ahorrando y generando dividendos, especulando con esos recursos sin rendir, exactamente, sin rendir cuentas a nadie. Lo puedes trasladar a donde tú quieras y ese secreto fiduciario pues mantiene oculta esa información y además puedes contratar a quien tú quieras como tú quieras porque ya no te riges por estas licitaciones públicas, por las leyes que tienen que ver con cómo se contrata en el gobierno y entonces pues ellos sí encontraron la manera de destinar más de 500 millones de pesos a esos cochinitos que fueron los del escándalo anterior. Es decir, siguen arrastrando lo mismo hasta ahora. Es realmente indignante. La verdad que sí, la palabra que tú usaste es correcta, es indignante por donde se le vea pues todo este gasto. Nancy Flores, quisiéramos poder seguir platicando mucho de estos temas. Confiamos en que habrá una nueva oportunidad. Por lo pronto, mil gracias por estos minutos para la audiencia de En Contexto. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y también pues a toda su audiencia. Hasta luego. Muchas gracias, Nancy. Y por cierto, felices fiestas. Igualmente.